Hola, pues ya estamos aquí para la segunda clase de este minicurso gratuito de iPadletten. Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento, ¿vale? Yo ahora mismo tengo uno abierto, de momento solamente de una capa, y vamos a escribir algo. Tengo seleccionado mi lápiz pincel, ¿vale? El que el otro día os enseñé a configurar o el que os podéis descargar si queréis. Y nada, escribimos lo que sea, cualquier cosa, en el color que sea. Yo ahora de momento, bueno, he elegido el negro, ya sabéis que luego eso se puede cambiar súper fácil, así que, bueno, es lo de menos. Y escribimos algo, bueno, como vamos a trabajar un poquito sobre sombras, pues ahora escribo sombra, porque al final a veces ya me canso de pensar palabras. Bueno, hemos escrito sombra. Recordad que para cambiar el color fácilmente, simplemente en el selector de color, elegíamos un color, el que fuera, y una vez elegido, desde ahí lo arrastramos hacia nuestra palabra y se tiñe muy rápido, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo recordáis a lo mejor del otro día, es duplicar, perdón, me he equivocado, esta la eliminamos, arrastramos a la izquierda nuestra capa y la duplicamos, porque necesitamos una que sea idéntica. Esta segunda capa de abajo, aunque lo primero que podemos, que nos puede parecer lógico hacerla en gris, porque al fin y al cabo va a ser una sombra, os aconsejo que sea originalmente siempre de algún color. Y ahora vais a ver por qué. Lo único que este color pues lo vamos a cambiar un poco para que sea más fácil de visualizar, pero ahora os explicaré por qué es mejor que tenga color. Entonces, elegimos un color cualquiera, ¿vale? Y recordáis que íbamos a nuestra capa de debajo, por favor, a la de debajo, aunque bueno, luego se pueden invertir, pero vamos a la de debajo, la teñimos, veis que ahí, aunque en la pantalla no aparece, la capa de debajo se ha teñido y esta capa de debajo, ahora con la flecha de arriba a la izquierda, la seleccionamos porque lo que vamos a hacer es moverla, ¿veis? Recordáis que se podía mover y la colocamos ahí donde queramos. Podemos querer una sombra muy finita, una sombra, bueno, pues más gruesa, bueno, pues dejamos ahí, por ejemplo, y dando otra vez a la flecha se queda fija. Ok. ¿Qué pasa? Esto es muy sencillo. Lo que pasa es que la sombra que nos queda es un pelín dura, es decir, tiene los bordes muy definidos y las sombras habitualmente no son así. Entonces, esto es muy sencillo de solucionar. Veis que arriba a la izquierda tenemos una varita mágica, damos ahí, aparecen varias opciones. La segunda es la de desenfoque gaussiano, es la que vamos a usar. Y la barra para controlar el desenfoque gaussiano está en la parte superior de la pantalla. ¿Veis que estoy yo ahora? Pues nada, apoyáis el dedo o el puntero y así es como la podéis aumentar o disminuir. El desenfoque gaussiano lo que hace es desenfocar esa capa. De hecho, si veis que a medida que yo voy aumentando, la capa de la sombra se hace más borrosa, queda más natural. De hecho, bueno, podéis hacer que sea súper difusa hasta el punto prácticamente de que desaparece, ¿vale? Y queda, nada, una sombra de un tono por ahí detrás. Pero bueno, ahí ya para gustos, habitualmente, pues yo qué sé, si queremos una sombra natural lo dejaríamos pues como por ahí, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, aquí cuando ya tengamos la opacidad que nos gusta, la fijamos dándole otra vez a la varita. Una cosa os digo, os comento, aquí una vez has desenfocado, este tipo de control no tiene memoria, es decir, cuando ya deis por terminado este paso y salgáis del desenfoque gaussiano, ya no se puede volver nunca a la opacidad, a la definición 100% del borde, ¿vale? Siempre este será vuestro nuevo punto de partida. ¿Qué quiere decir eso? Que si, yo qué sé, queréis rehacerla por completo, lo mejor es que vayáis a vuestra capa inicial, la volváis a duplicar y empecéis de nuevo, ¿vale? Y la capa de la sombra os olvidéis de ella, la eliminéis, la eliminéis o, bueno, la rehagáis o lo que sea. Pero bueno, de momento estamos contentos con nuestra capa de sombra y ahora vamos a jugar un poco más con ella. Volvemos a la varita mágica, pero esta vez vamos a ir a, veis, en el segundo bloque de características que se pueden modificar, vamos a tono, saturación y brillo. Le damos allí. Es una pena que este control de colores no se pueda desplazar a un lado, se queda aquí en medio, pero bueno.
aquí lo que hacéis es cambiar con la barra de arriba el tono de la capa, con la barra de en medio la saturación y con la barra de abajo, la que va del negro al blanco, la luminosidad, ¿vale? Siempre de la capa con la que estáis trabajando, en este caso, ¿vale? En la sombra, ¿vale? Volvemos otra vez ahí a tono, saturación, brillo, ok. ¿Qué pasa? Que cuando cambias esta, si le das a la parte de arriba, cambia el tono, ¿vale? Veréis que no siempre se corresponde con el tono sobre el que estáis. A veces sí, pero a veces lo que hace es ofrecer, claro, una mezcla entre el tono original de la capa y el color que estáis eligiendo en la barra. Entonces aquí, bueno, pues simplemente vas de un lado al otro. Veis que ahí, aunque estamos sobre rojo, resulta que la capa se torna más verde. Pero bueno, ahí, por ejemplo, está como más violeta. Ahí se pone rosa como la teníamos. Y ahí más verdosa, más amarillenta, en fin, va cambiando. Bueno, es una manera rápida de cambiar esa sombra de color, ¿vale? Pues yo que sé, venga, la voy a dejar un poco más violeta. Con la barra de en medio aumentas la saturación. Veis que eso que era como un violeta, al darle hacia la derecha, se vuelve como un color más intenso. Y en cambio, si lo mueves hacia la izquierda, se pone gris. Se desatura por completo, pierde el color y se queda gris. Así que si al final lo que queríais era una sombra corriente y moliente allí, si queréis un efecto de color, bueno, pues ya lo saturáis hasta donde queráis. Y la barra de abajo controla la cantidad de blanco. Entonces, si la movemos hacia la izquierda del todo, llega a un punto que se vuelve gris muy oscuro, ¿vale? De hecho, el punto de partida de la sombra desenfocada es negro y va hacia el gris, y si la movéis hacia la derecha se va aclarando hasta desaparecer por completo. Bueno, pues ahí jugad con eso para que, ¿vale? Yo, pues mira, la voy a dejar donde estaba, no la quiero ahora oscurecer, pero habrá veces en las que oscurecerlo os resulte útil. ¿Por qué os decía al principio que no hagáis la sombra gris? Porque todos estos controles, o sea, la sombra inicial, esperad que quito esto, nos quedamos así, vale. Nuestra capa inicial de sombra la hemos teñido, pero no la hemos hecho gris. ¿Por qué? Porque estos controles de color no funcionan si la capa inicial es gris, porque ya no tiene ningún tono de base. Entonces, por eso, elegid siempre un color, el que os apetezca, pero que sea un color, porque eso os permitirá luego, sobre la pantalla, con este control de tono, saturación y brillo, jugar con ello y hacer, bueno, por lo menos cambiar con mucha rapidez, ¿ok? Salimos de ahí un momento. Debajo de tono, saturación y brillo tenéis el equilibrio de color. Aquí es parecido, lo que pasa es que solamente afecta al color y separa los colores con un poco más de detalle. Pero básicamente sirve para lo mismo que la otra, que es para hacerlo más rosa, si movéis la barra del centro, o veis ahí. Aquí ya, bueno, es una cuestión de jugar. Yo os lo comento porque es una manera muy fácil de hacer. Habrá algunos controles que no afecten prácticamente al color, ¿vale? Pues es normal, no pasa nada. Si queréis dar un poco más de intensidad ahí lo dejáis y ahí lo fijamos. Pero esos son básicamente los dos controles con los que vais a poder hacer, ¿ok? Y luego otra cosa, cuando ya tenéis la sombra hecha, el cambio de color tiene que ser ya desde estos controles. Es decir, ahora ya en principio no podréis modificar el color de la sombra desde su propia capa, porque el programa interpreta que esto ya es una capa con una transparencia determinada. Entonces, cuando queréis hacer teñir, ¿vale? Y yo que sé, elegís amarillo, por ejemplo, y queréis en la capa de la sombra, que es la de debajo, arrastramos como arrastraríamos para otra cosa, y veis, ya no se tiñe la capa entera. Se tiñe solamente, digamos, la parte de mayor densidad de color, pero el último halo lo deja sin teñir, que lo sepáis. A veces esto genera efectos divertidos y puede ser que os guste, e incluso que lo busquéis, pero que sepáis que realmente ya, ahora esto lo vamos a hacer, lo deshago, realmente ya toda la capa al completo solamente la podéis teñir desde tono, saturación y brillo, ¿vale? Hasta donde se deje. Si tenéis muy claro que queréis que inicialmente el color sea otro, pues a ver, si tenéis muy claro cómo queréis que sea, empezad tiñendo la capa inicial del color que queréis. Pero bueno, este tipo de modificaciones son útiles para luego jugar un poco, ¿vale? Y hacer cosas divertidas.
Esto para guardarlo, bueno, pues nada, como os enseñé el otro día, vais a compartís la ilustración y ya lo guardáis como queráis. Yo esto os recomiendo que lo guardéis como un PNG, porque además si lo que vais a querer es, si lo vais a guardar como PNG, el color de fondo ¿veis? Lo podéis eliminar y así cuando lo guardáis como un PNG en las opciones de compartir la ilustración, recordad, vais a compartir ilustración y os da todas estas opciones de formato. Yo siempre lo exporto como PSD porque siempre me lo guardo para trabajar con Photoshop con un poco más de opciones. Pero si lo queréis guardar para insertarlo encima de alguna imagen, guardadlo como PNG después de haberle retirado la capa de fondo. Porque de esa manera es como vais a guardar la palabra con su halo de sombra y nada más. Si lo guardáis como JPG o como PDF o como PNG incluso, conservando esta capa de blanco, es que siempre arrastráis esa capa blanca de fondo. Entonces acordaos de eliminarla y guardarlo, si no tenéis Photoshop, como un PNG. Y os guardará esto, solo lo que veis, la palabra sombra y su sombra, en este caso azul, alrededor. Se me olvidaba deciros que la capa de arriba, esa sí que la podéis seguir cambiando como queráis, ¿eh? En esa sí que no hay ningún problema. Esa la podéis modificar como queráis y no afecta a la sombra porque son capas independientes, ¿vale? Así que ahí sin problemas. Y ahora sí, este es el fin de la primera parte de la clase. Muy bien, ahora vamos con la segunda parte de la clase. Vamos a hacer unos degradados de una manera bastante sencilla, la verdad. Nada, lo primero que necesitamos es un documento con una capa. De momento, vamos a escribir con nuestro lápiz pincel de siempre en negro y escribimos lo que nos apetezca. Ok, esta es nuestra palabra, la centramos. Ya perdonaréis, no soy muy original y está claro que mi subconsciente me guía a escribir la palabra verano. Vale, ahora que tenemos esta capa, generamos otra que tiene que estar encima de la capa del texto. Esta capa 2 la vamos a rellenar con un color, el que queramos. Venga, un verde agua, así. Ok. Ya sabéis que para rellenar una de dos. O desde aquí, teniendo la capa seleccionada, arrastramos y se rellena. O vamos dentro de las capas a esta opción que es la que normalmente no me aparece en la pantalla. Voy a hacer un pantallazo para poder enseñárosla. Es esta, que en el pantallazo aparece y en cambio en la pantalla al grabar no, es una cosa extraña. Bueno, que ya sabéis, le dais ahí a relleno y se rellena igual. Vale, súper importante, le damos a la N pequeñita y dentro de las opciones de aclarar, le damos a aclarar efectivamente. Y lo que ocurre es que tenemos la capa teñida en el color que hemos teñido, la capa del texto debajo que se convierte en una ventana a lo que tenemos encima realmente. ¿Ok? Recordad que es súper importante para que esto funcione que aunque parezca raro, la capa del color tiene que estar encima, no debajo. Vale, y ahora todo lo que vamos a trabajar de color va a ser en la capa del color, no en la capa del texto. Recordad que a partir de ahora la capa del texto es una ventana. Elegimos otro tono. Y súper importante, vamos a cambiar nuestro pincel ahora y nos vamos a ir a los pinceles de aerógrafo y dentro de aerógrafo al aerógrafo extra suave, porque es el que en principio más difuminación nos ofrece. Esto hay más maneras de hacerlo, pero a mí me parece que esta es la más sencilla. Y ahora, simplemente con nuestro pincel, vamos a pintar sobre la palabra. La sensación al principio es que vamos a teñir toda la pantalla, pero no. Únicamente vamos a teñir
aquello que se ve a través de nuestra palabra Summer. Aquí recordad que aunque el pincel es aerógrafo, si le damos suavecito nos va a hacer una capa de color súper suave, ¿veis? Y si presionamos, hace una capa, o sea, nos da un color más intenso, pero difuminado. Y si elegimos un tercer color, por ejemplo, esto ya se puede hacer con todos los que queráis. Si elegimos un tercer color, sí, a ver, ahí, ok. Por la parte de abajo le damos otra vez, ¿veis? Se ve como todo el pincel, pero realmente, eso es. Y así se hacen difuminados súper fácil, que los haréis más o menos intensos dependiendo de cuánto presionéis. Si queréis un difuminado todavía más suave, pues nada, simplemente vamos a deshacer estos. A ver, los he deshecho, sí. Y ahora, si volvemos por ejemplo a un tono amarillo así pálido, para hacer un difuminado suave simplemente tenéis que pasar el pincel súper despacio, es decir, ir añadiendo el color despacito y que el difuminado lo hagáis, pues eso, muy suave, para que la transición sea más suavecita. ¿Veis, no? Que poco a poco va aumentando y si presionamos más, allí podemos prácticamente dar todo el color. Ahí ya es, bueno, una cuestión de cómo lo queráis hacer, gustos, pero ved qué fácil y qué bonito queda. ¿Qué pasa? Sí que os digo una cosa, esto al exportar este documento, como realmente lo que tenemos es esto, no se puede, no se puede exportar solo la palabra Summer con su difuminado tan fácilmente, porque aquí, de hecho, si quitamos el color de fondo, el efecto de la fusión de capas desaparece. Y entonces nos quedamos solamente con la capa que hemos pintado. Entonces aquí hay que exportarlo como un PNG, por ejemplo, pero ya habría que separar la capa del Summer, en este caso de este texto, con un programa tipo Photoshop. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno, igual que hemos hecho un difuminado debajo, lo que podríamos hacer es no un difuminado, sino lo dejamos ahí. Podríamos utilizar dentro de los de entintado, un boli de estudio de tamaño grande y siempre trabajando en esa capa del color, hacer vamos a dividir la palabra en dos colores pero sin difuminado, que en un momento dado nos puede gustar. Apoyamos ahí, atravesamos la palabra, que veis, lo puedo hacer mal, pero cuando fijo, eso es, ¿recordáis cómo os expliqué el otro día cómo se hacían líneas rectas? Lo fijas y cuando yo voy moviendo el puntero arriba y abajo, lo que hacemos es que estamos modificando esa línea recta. Si me gusta ahí, levanto ahí el puntero y ya el resto de la palabra la pinto. ¿Ok? E incluso podría querer hacer más capas de colores y sería igual. Apoyo ahí, hago aquí una línea, mantengo y ya está. Tengo mi línea móvil que puedo fijar donde yo quiera y luego ya repinto el resto. Y esto, pues bueno, sirve para hacer otro tipo de efecto. Al final, bueno, ya os dije el otro día, aquí se trata de jugar y cambiamos de color y hacemos otra línea arriba, por ejemplo, así. Y así podéis hacer cuantas líneas queráis. Cuando ya tenéis esto, aunque no vais a poder exportar lo que es la palabra solo, lo que sí podéis es ya este documento, digamos, convertirlo en una capa que no sufra modificaciones, porque claro, aquí todas las modificaciones de color se hacen debajo, en fin, que no, es una capa que no es muy manejable. Entonces lo que sí que podemos hacer es darle a la llave inglesa, donde dice lienzo, allí dais a copiar lienzo al portapapeles y generáis aquí otra capa, volvéis donde está la llave inglesa, en insertar y pegar desde el portapapeles. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Pues lo que hemos hecho, que es, ¿veis? Es que
la capa tal cual la veíamos en la pantalla ahora se ha convertido ya en una capa independiente. Es decir, ahora aunque elimináramos las otras, esto ya lo tenéis como una capa única, ¿veis? Que podéis mover tal cual. Si esto no lo hacéis, esto ya habéis visto antes que no funciona de la misma manera. Si esta capa no la vemos y vemos las otras, tenemos esto, pero en realidad esta capa, ¿veis? Si seleccionáis el texto inicial, recordad que esto en realidad cuando lo movemos estamos moviendo la ventana, con lo cual, claro, no disponemos de ese documento. Entonces, pues esa es la manera. Copiar al portapapeles y pegar en otra capa es la manera de tener esta capa como una cosa independiente, ¿vale? Pero no se puede exportar con la transparencia. Esto ya habría que hacerlo. Por lo menos yo ahora mismo no sé cómo hacerlo, ¿eh? Si estos días lo averiguo, os lo diré, pero ahora mismo no sé cómo hacerlo. Pero bueno, esto desde un Photoshop es, claro, es muy fácil de separar lo que es la palabra en sí. Otra manera de trabajar es crearte el fondo primero y después escribir sobre él. En este caso, bueno, generamos una capa. Vamos a ir a pintar con un aerógrafo pincel preciso, bueno, porque es muy grande. Y vamos a hacernos un arco iris, por ejemplo, debajo. Entonces, nada, elegimos nuestro tono rojo lo primero y recordad lo que os dije sobre cómo hacer líneas rectas, que tú presionas en un lado y luego en otro sin levantar la punta del lápiz y así eso te permite, eso es, hacer líneas perfectas. Cogemos al naranja, empezamos aquí otra línea. No os preocupéis si no salen. Como hemos cogido un aerógrafo, no es 100% opaco. Esto se podría hacer también con el boli que utilizábamos el otro día. Lo que pasa es que no deja escribir tan grueso, entonces cuesta más hacer el fondo. Aquí ahora vamos a coger el verde y bueno, pues eso, básicamente lo que hacemos es que nos vamos creando aquí un pequeño arco iris. Y bueno, vamos a saltarnos otro azul y vamos a pasar al morado, así. Ok. Este arco iris, claro, no está nada difuminado. Aquí podemos, cuando tenemos así ya, podemos modificar nuestra capa. La capa que hemos dibujado, ¿veis? La podéis hacer pequeña, ocupar toda la pantalla, incluso simplemente se puede estirar por ahí, estirar por ahí. Bueno, más o menos vamos a dejarlo así porque luego escribiremos como en el centro de la pantalla, pero vamos, podéis ocupar la pantalla entera y lo fijamos allí. Cuando lo tenemos así, lo que vamos a hacer es ir a retoques, a desenfoque gaussiano y desenfocamos. Eso es, ¿veis? Desenfocamos ahí lo que es el fondo para que quede difuminado. Ahí fijamos y ahora creamos una nueva capa que tiene que estar debajo, recordad. Y ahora lo que vamos a hacer es la capa de arriba, la de los colores, le damos a la N y cambiamos el modo de fusión y lo vamos a aclarar. Y parece que desaparece, pero no desaparece. En nuestra capa 2, que es donde vamos a escribir, vamos a cambiar otra vez a nuestro lápiz pincel. Recordad, dentro de pinceles, entintado, lápiz pincel. Y aquí vamos a elegir un color para escribir. Perdón. ¿Qué tiene esto de divertido? Pues que dependiendo del color que tú eliges para la letra, la fusión hace que el color vaya cambiando. Es decir, si os fijáis, tenemos un arco iris debajo, pero como hemos escrito en moradito encima, lo que tenemos
es que fijaos cómo han cambiado los colores de debajo, pero es por la fusión. Si queremos que realmente salga nuestro arco iris, tenemos que escribir en negro. Podemos reescribir o simplemente podemos teñir en negro nuestra capa de texto. ¿Veis? Y aparece exactamente lo que habíamos creado debajo. Si lo haces con negro, aparece justo lo que hay debajo. Si lo haces con cualquier otro color, es una lotería, es muy divertido, porque nunca sabes lo que te va a salir. Entonces aquí, cuando esta capa la mueves, ¿veis? Lo que vemos es el negro que estaba fuera del arco iris que hemos creado y todos esos colores de arco iris. ¿Que esta capa no nos convence? Pues la modificas hasta que te coge más arco iris. O también lo que puedes hacer es, esta es nuestra capa original, perdón, que he hecho una raya. La colocamos en el centro si es lo que queremos, ¿vale? La fijamos ahí y en la capa de debajo, esta, la podemos volver a modificar hasta que, por así decirlo, todos los colores del arco iris quepan en la palabra. Por ejemplo, así, y luego de aquí la ensanchas. Ok, ¿veis? Ahí, y la fijáis. Y así tenéis esa palabra. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? No lo podéis exportar solo la palabra rainbow tal cual. Entonces, bueno, si queréis generaros este archivo con el fondo blanco y la palabra rainbow, lo copiáis al portapapeles y lo pegáis en otra capa. Y cuando eso ocurre ya automáticamente pierde todas las opciones de fusión. Ya se convierte en un documento en blanco con una palabra en medio. Por otra parte, si queremos, una vez ya está escrita, experimentar, simplemente tenemos que ir a nuestra capa rainbow y aplicarle otros colores. Pues yo qué sé, vamos a teñir de naranja, ¿vale? Mirad qué bonito. Por eso os digo que juguéis, porque cuando se aplica la función de la fusión, nunca sabes lo que puede pasar, sobre todo cuando has hecho fondos de este tipo. Y de esa manera, pues eso, aplicando tonos distintos, se obtienen combinaciones de color sorprendentes. Es muy divertido, la verdad. Bueno, yo no sé si soy solo yo. A quien estas cosas le parecen muy divertidas. Supongo que si estás al otro lado escuchando es porque también te parece guay. Pero el caso es que, fijaos, cada vez que lo cambias de color, te encuentras una opción diferente. Es muy guay, la verdad es que es muy guay. Cada uno de estas combinaciones la puedes exportar como la copias al portapapeles y la pones en una capa y así tú conservas todas las capas. Os voy a enseñar ahora un momentito un ejemplo que ya tenía hecho en el que podéis ver con un mismo texto varias cosas que pueden hacerse, pero todo como lo que ya os he explicado más o menos, ¿vale? Aquí tenemos este texto, ¿vale? Aquí veis que tengo un montón de capas preparadas, pero este es el texto original, escrito en negro con el lápiz pincel, tal cual. Aquí le hemos hecho una sombra normal, una sombra en gris con un pequeño desenfoque gaussiano y un poquito desplazada. Ok. Quitamos esa sombra. Aquí le hemos hecho una sombra en rosita, rosa, sin desenfoque gaussiano y muy pegadita, de manera que ya no hace un efecto de sombra, en realidad está haciendo como, bueno, no sé, es como un matiz ahí, pero sin llegar a percibirse como una sombra. Podemos hacerla triple. Claro, esto antes no os lo he dicho, pero es una obviedad. Podemos hacer cuantas sombras queramos e ir añadiendo efectos y probando. Algunos no quedarán bonitos, pero otros sí. A mí este me gusta un poco. Me da como... me dan ganas de... Parece algo tridimensional. No lo sé. Parece que me dan ganas de ponerme unas gafas 3D de estas y que lo fuéramos a ver con volumen, aunque evidentemente no va a ser así, pero este efecto de estos tres colores así me gusta. Lo mismo... Simplemente cambiando de color cambia un montón y a este se le pueden aplicar también las tres capas, ¿vale? Al final es lo mismo. O quitar esas tres capas y poner la sombra gris a esto en lugar de negro en azul. Y dejando el negro, pero superponiendo la capa con la fusión que veis aquí, que es ni más ni menos que esta capa, esto que veis ahí debajo, ¿vale? Es como vemos este efecto. A este efecto, de la misma manera, le podemos añadir
una pequeña sombra. Lo que pasa es que esta sombra está sujeta al efecto de fusión, con lo cual, aunque originalmente, ya la habéis visto antes, era fucsia, aquí se queda un poquito más aclarada, ¿vale? Queda una sombra como muy clarita, que podríamos también, no obstante, desplazar. Pero ahí, perdón, ahí no estamos desplazando esta capa, voy a deshacer esto último, y lo que vamos a hacer es desplazar esta, ¿ok? Y veis, ahí estamos desplazando. ¿Qué pasa? Que veis toda la capa que yo había hecho en rosa está sujeta a la fusión, así que en realidad lo que estamos desplazando es una capa con unos pequeños degradados, pero que bueno, al final también hace un efecto de sombra. Y ya está, esto es lo que os quería enseñar con este documento en concreto, que ya lo tenía hecho, pero bueno, me parecía que así como ejemplo conjunto era interesante. Muy bien, y ahora vamos a la tercera parte de la clase. En realidad es una pequeña variación de lo que hemos hecho antes, pero es bonito y quiero que lo veáis. Vamos lo primero a escribir una palabra con nuestro lápiz pincel, como siempre. Tenemos un documento con una capa y vamos a elegir un color. En este caso os aconsejo que sea un color fuerte, un naranja fuerte, un rosa fuerte, un azul. Bueno, lo que sea menos negro en esta ocasión. Y vamos a escribir una palabra que, teniendo en cuenta lo que vamos a hacer, yo en un alarde de originalidad voy a escribir la palabra acuarela. Ok, seleccionamos la capa y la centramos. Muy bien. Vamos a crear una nueva capa que vamos a rellenar en este azul, por ejemplo. Y vamos a cambiar el modo de fusión a aclarar y nos sale, ya sabéis que esto es una lotería, nos sale este color rosita claro. Vamos a los pinceles y vamos a cambiar nuestro lápiz pincel por uno de los pinceles de pintura, concretamente por el pincel de agua, que además no vamos a modificar de ninguna manera, lo vamos a dejar tal cual. Vamos a nuestras capas y nos aseguramos de estar en la capa 2, en la del color. Y vamos a cambiar un poco el color y sin presionar apenas vamos a trabajar sobre, pues por ejemplo, la mitad superior. Veis que es un pincel que hace aguas. Hace aguas si trabajáis con el suave, ¿eh? Si presionáis, lo que te aplica prácticamente es un color sólido. Entonces trabajamos suave y lo que hace es esto. Donde quieras más intensidad, presionas más y al final, ¿veis? Va ganando intensidad hasta que te deja un color prácticamente sólido y de esa manera podéis hacer un efecto acuarelado. Es un efecto acuarelado. ¿Qué quiere decir esto? Que, como os dije el otro día, si lo que quieres es obtener un efecto absolutamente natural de acuarela, lo mejor es escribir sobre papel y digitalizar. Lo que pasa es que esto, claro, es infinitamente más rápido y limpio. Lo otro es más real y es más especial, desde luego, pero esto es más limpio. Podemos aplicar este efecto de esta manera, como de arriba a abajo, al final como un degradado, solamente que un degradado un poco más artístico, más aguado, o podemos aplicarlo, vamos a deshacer lo que habíamos hecho, perdón, pero no tanto, allí, o lo podemos aplicar como si estuviéramos escribiendo con acuarela realmente, y entonces, bueno, pues una palabra viniera así, cambiamos de color, avanzamos un poco en la rueda pero dentro de la misma gama y venimos aquí, nos sale un rosa un poco más intenso, volvemos a la rueda, avanzamos otro poco hacia un morado, entonces aquí, bueno, a veces no se nota apenas el cambio de tono, pero bueno, vais avanzando. La mejor manera de que quede algo entonadito es por lo menos seguir siempre como la gama. Aquí ya ha cambiado un poco, más a fresa. Si veis que queríais que cambiara antes, pues retrocedemos un poco, y ahora que hemos encontrado un color en el que sí se aprecia más cambio, pues por ejemplo aquí empezamos a mezclar con este otro tono para que ahí se aprecie. Volvemos a la rueda de color, avanzamos un poco más a un rojo un poco más anaranjado y ahí ha vuelto a cambiar un poquito de tono.
avanzamos un poco más en la rueda. Yo aquí os aconsejo que lo hagáis con el avance para que queden entonados. Bueno, si queréis que contrasten mucho, pues quiero decir, saltáis a otro color totalmente distinto. Aquí, así. Avanzamos un poco más. Habrá veces que os ocurra eso, que digáis, pues prácticamente no cambia de color. Pues puede ser. Aquí sí que va un poquito el amarillo. Vamos a la rueda de color de nuevo. Cambiamos a un poco más de verde. Y queda un amarillo, pues un tono distinto. Mezcláis ahí como si, estuvierais pintando con acuarela. Avanzamos otro poco. Saltamos a los verdes agua. Aquí se torna un poco más pálido el amarillo, pero no hay un gran cambio. Si veis que eso nos convence, avanzáis de nuevo hacia el azul y vendrá otra vez un poquito hacia el rosa. Y esto es lo que obtenemos. Queda bonito, ¿verdad? Recordad que con un simple cambio en el color de la palabra de base, lo teníamos hecho en naranja, ¿vale? Pues yo qué sé, cambiamos a un moradito. Lo arrastráis sobre la palabra y, pues pasa a ser tipo azul. Si lo ponemos rosa, me gusta mucho este acabado. Y, pues eso, ahí hacéis vuestras pruebas. Este se parece más al original. Si lo pusiéramos, yo qué sé, de algún color verde, ¿veis? Ahí ya va cambiando. Las posibilidades son, pues ya lo sabemos, infinitas. Por ejemplo, este acabado en particular a mí me gusta mucho, entonces lo que voy a hacer es copiarlo al portapapeles. Acordaos lo que os he dicho antes, vas al lienzo y lo copias al portapapeles y quedará allí guardado hasta que queráis utilizarlo. Y este era nuestro original, más o menos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Podríamos hacer una sombra sobre un acabado de estos con un difuminado, tanto este acuarelado como los que os he enseñado antes hechos con aerógrafo? Pues sí, pero no. Porque resulta que cuando tú tienes una capa a la que has aplicado esa fusión en modo aclarar, todas las capas que hay debajo de esa capa sufren esa fusión. Entonces, si esta capa del texto nosotros la duplicamos, ambas capas van a tener el mismo acabado. De manera que aunque a una de ellas, por ejemplo la de más debajo, le aplicáramos otro color, y ahora la desplazáramos, ¿veis? Lo que sale debajo es una capa que igualmente tiene aplicadas esas opciones de fusión. Entonces no queda una capa gris uniforme. Es una sombra, efectivamente, pero ya veis que también tiene el degradado, los cambios de color. Lo que podemos hacer en todo caso es fijarla allí por si uno, pues dice, vale, pues esta sombra me sirve. Y en todo caso, en tono, saturación y brillo, los cambios de tono y de saturación no van a afectar porque está sujeto a la fusión de la capa de aclarar. Y el de brillo pues afecta muy poco realmente. La podéis hacer un poco más intensa, pero en realidad muy poquito, ¿vale? Ya veis que en realidad ¿se puede hacer una sombra? Sí. La mejor manera de hacer una sombra es exportar esto a Photoshop como un PNG y ya trabajarlo allí. Pero bueno, si no tenéis, si queréis poder hacer alguna cosilla así, pues bueno, esta sería una opción. No podemos esta capa de sombra pasarla a la parte de arriba, porque en el momento en que una capa la movemos encima, esa capa queda encima, pero ya no disfruta de la fusión. Esto sí tiene una ventaja, y es que podemos hacer este efecto, que es el de una sombra hecha acuarela, que también es muy bonito, pero ya es otra cosa. Bueno, pues esto os lo quería explicar, aparte del tema de hacer el rollo ese acuarelado, pues os quería explicar esto, ¿veis? Y queda así, que también queda muy bonito. Bueno, y pues esto es todo por hoy. Yo creo que hay un montón de cosas, es todo sencillo, pero muy, muy creativo. Creo que pueden salir cosas súper chulas y estoy deseando verlas. Recordad que si compartís algo en redes sociales, hacedlo con el hashtag
iPad Lettering Passepartout o etiquetadme para que yo lo vea o ambas cosas. Contadme qué os parece, aportadme lo que sea y yo me pongo ya a preparar la siguiente clase que es bastante distinta a esta, pero que creo que también os va a gustar muchísimo y ya estoy pensando en todas las cosas que se me van ocurriendo y que tendré que meter en la cuarta clase, creo que un poco comprimidas. Y nada más, que disfrutéis mucho de la semana y nos vemos en la siguiente clase.